Antes de ponernos en pie, mis hermanos, este día hemos cambiado la temática del culto. Era un culto de estudio donde se llevaba una secuencia de un libro, un personaje o un título específico. Hoy lo hemos cambiado a un discipulado. Un discipulado va más allá, son temas específicos desde que se inicia hasta que se termina. Yo les comentaba el día domingo que es una especie como de un seminario en pequeño, donde se agarra un tema, se estudia, ¿verdad? Se medita, se escudriña, a modo que podamos quedar bien claros sobre el tema. Esto nos va a abrir puertas también. ¿En qué sentido? Va a haber un día miércoles, de discipulado en el cual, ¿verdad? Usted podrá o hacer una pregunta o dejarnos una nota, ¿verdad? Donde usted pregunte sobre un tema o le gustaría saber, conocer un tema, como por decirle, angelología, el tema de los ángeles. Cuando hablamos de los ángeles, hablamos de los demonios, hablamos de Satanás, ahí los incluye a todos. Entonces son temas que son muy importantes porque de igual manera es parte de la doctrina, es parte de la enseñanza, que muchas veces no lo va a encontrar tan explícito en la Biblia, pero sí a un nivel de estudio. Le voy a poner un ejemplo. Hay una materia en los seminarios teológicos que se llama costumbres bíblicas. En costumbres bíblicas a uno le enseñan las costumbres de los diferentes pueblos en las diferentes épocas, dependiendo, ¿verdad?, el contexto de la Biblia. Le pongo un ejemplo. Jesucristo le dijo a los discípulos, bajen a la ciudad y a donde vean a un hombre cargando un cántaro de agua, síganlo. Y a donde llegue, díganle, ¿verdad?, que el Señor va a hacer la Pascua en ese lugar. Para nosotros, si usted lo lee así nomás, bueno, un hombre cargando un cántaro de agua. Ahora, haga una idea. Tráigase ese pasaje bíblico a El Salvador. Y aquí todo hombre jala agua. Entonces, ¿en qué coyuntura se encontraron los discípulos? Hey, sigamos a aquel. No, aquel sigamos. No, mira, no, esta es la casa de una planta. No, sigamos a aquel. No hallarían a quién seguir. Porque aquí es normal que un hombre acarree el agua. Entonces, bajo la costumbre bíblica, ese era un oficio de mujer. Significa que a las mujeres les iba a ver cargando agua. Ver a un hombre cargando agua, entonces marcaba la diferencia. Entonces, situaciones similares. Y esto únicamente lo vamos a poder ver a través de discipulados en temas específicos. Como por ejemplo el velo en la mujer. Como por ejemplo, la mujer no debe vestir ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. Y si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento, tanto hombre como mujer ocupaban túnicas. ¿Y cuál era la diferencia entonces? Si pasa que en aquel entonces los dos ocupaban túnicas, es como hoy en día, varón y el hombre y la mujer ocupan pantalones. O sea, no debería ser. Ahora, hay una explicación, hay una marcada diferencia, características, y esas únicamente se pueden ver a través de estudios o en este caso discipulados, que lo vamos a tomar más allá. Ahora, este día vamos a iniciar, ¿verdad?, los discipulados, en este caso, y lo primero que vamos a aprender es qué es un discipulado. A nosotros los bautistas, ¿verdad?, nos achacan eso, que nosotros no tenemos discipulados. No los tenemos. Sí, hay un seminario teológico, hay una escuela de liderazgo, hay una escuela de laicos, pero no discipulados. Ahora, el concepto de discipulado que tienen muchas iglesias es que yo agarre al recién convertido y lo metan en un aula por 3 meses. Pero ¿qué le voy a enseñar en ese discipulado? ¿Le enseño lo que dice la palabra de Dios o le enseño las normas que la iglesia se rige? Le enseño la visión de la iglesia, la misión de la iglesia, las doctrinas de la iglesia, ¿verdad?, los estatutos de la iglesia. ¿Qué es lo que le enseño? Y ese es el problema que hemos confundido con el discipulado, que lo hacemos más a nivel religioso, eclesiástico, y no a lo que la palabra de Dios me demanda, que debería de estudiar un discípulo. Nos ponemos en pie y quiero invitarle a que me acompañe a Mateo capítulo 4, versículo 19. Mateo capítulo 4, versículo 19. ¿Qué es un discipulado? Ahora, no vamos a entrar, ¿verdad?, en la etimología de la palabra. Lo que vamos a tratar de hacerlo es más entendible.
Fíjese que en el tabernáculo de San Marcos, cuando estábamos sirviendo ahí, en el área de bíblica, se crearon, ¿verdad? Dentro del estudio de bíblica, se crearon 2 seminarios, los pequeños gigantes, ¿verdad? Donde era uno de ellos, donde se les enseñaba Biblia, donde se les enseñaba teología o pequeños discipulados, a modo que estos niños tuvieran conocimiento como maestros de Biblia. También se discipulaban en el caso de los bautismos, pero ahí era diferente, porque acuerde que un niño, ¿verdad?, que muchas veces no entiende el bautismo como nosotros lo entendemos. Entonces se le explicaba a ellos, los que tenían deseos de bautizarse, que estaba en bíblica. Pero cuando lo hicimos a nivel ya jóvenes que querían dar clases, entonces se les dio este discipulado por 1 año, donde ellos aprendieron, y lo que aprendieron les sirvió para dar clases. Y no solamente eso, sino para fomentar su fe, para fundamentar su fe. Vea lo que dice la palabra, Mateo capítulo 4, versículo 19, y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice, léalo conmigo. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Padre de los cielos, gracias te damos, mi Dios, por tu palabra. Suplicamos, Señor, que nos ayudes a entender, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos revele lo que tu palabra nos quiera dar a conocer, y que de igual manera cada uno de nosotros tengamos un corazón receptible, Señor, para esa palabra, y así poder crecer en el conocimiento, bendito Dios, de ella. Y como dice tu palabra, podamos presentar buena defensa ante todo aquel que lo demande. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Vea la importancia del discipulado. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído este versículo? Venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Pero en ese sentir, en ese propósito de convertir a esos hombres en pescadores, esos pescadores, valga la redundancia, en pescadores de hombres, no fue así nomás. Ellos tuvieron que pasar por un proceso de enseñanza. Ellos conocían el arte de la pesca, conocían todo lo que tenía que ver con el mar, todo lo que tenía que ver con la pesca. Mire, yo ahí me pierdo, hermano. Yo cuando voy a comprar pescado, mire, que tenemos de tal, este es de tal. Para mí todo es igual, mi hermano. Para mí pescado es pescado. Que boca colorada, que tilapia, que bagre, que... Entonces, estos hombres conocían el arte. Pero viene el Señor, toma esa imagen, ¿verdad? Hace un símil del pescar, valga la redundancia una vez más, pescar pescados para hacerlos pescadores de hombres. Pero para ser pescadores de hombres, el Señor únicamente los iba a tomar y los iba a dejar ir a la deriva. Va, ya que están conmigo, ahora vayan a pescar hombres. Pero ellos se iban a quedar, pero ¿cómo hago? Tiro un anzuelo, tiro una red. Yo sé que el pescar es allá en las aguas. ¿Cómo yo voy a pescar en la tierra? O sea, podrían haber pasado un sinfín de preguntas. Pero el Señor fue bien claro. Dice, y os haré pescadores de hombres. Esto estaba implicando, mi hermano, que Jesús iba a tomar el rol de un maestro para empezarle a enseñar a estos creyentes que se convirtieran en discípulos. Porque ser creyente y ser discípulo son 2 cosas diferentes. El ser creyente es creer en Jesús, pero el ser discípulo es aprender de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz resplandeciente. Entonces son 2 actitudes. No quiero ofenderlo, pero ser creyente es venir, sentarme en una silla y conformarme con el culto, conformarme con la palabra. Ser discípulo, voy más allá. Yo quiero aprender y me meto en ministerios, me meto en seminarios porque quiero aprender. Decía el doctor Galoper Bertrand cuando estaba en vida. Hay 2 tipos de pastores, decía. O 2 tipos de estudiantes de teología. Los metidos y los llamados. Y dice que cuando yo reflexiono sobre mi vida eclesial, yo siempre he denotado que yo fui metido. Ahora, ¿por qué fui metido? En el sentido, hubo un despertar en mí de querer aprender de la palabra. Pero nunca en mi mente estuvo el aprender para ser pastor.
Yo quería aprender, yo quería conocer, tenía esa cosquillita, me metí a laico 2 años y quería más. Ahí está teología, me metí a teología por aprender. Pero ahí, es verdad, en teología había una clase que se llamaba misionología y ahí nos dijeron, vaya papitos, todos para afuera, todos para la calle. No los queremos ver aquí en la iglesia, no los queremos ver en ministerios. Yo estaba en un ministerio, el Ministerio León de Judá. Jugaba básquetbol y después de los partidos, ¿verdad? Evangelizamos a los jugadores y a todos los que estaban alrededor. Varias veces vinimos a jugar aquí a San Marcos, venimos a esta cancha, venimos a la que está allá en la urba, frente a la Santa Fe. Varias canchas de San Marcos venimos. Entonces dije yo, voy a aprender, pero cuando me mandaron, entonces ahí ya empecé a fungir otro papel, otro rol. Y de ahí ya me fui metiendo al pastorado. Ahora, lo que quiero enfocar, mi hermano, es que para ser un discípulo del Señor, usted y yo tenemos que sentir, tenemos que responder a esa invitación. ¿Qué tal cuando el Señor les dijo, verdad, estos pescadores, hey, muchachos, vengan después de mí, los voy a hacer pescadores de hombres? Ah, no, verdad, no, mira, yo a esa onda no le doy. No, yo ni sé qué es eso. Pues. Posiblemente algunos se quedaron ahí y otros aceptaron la invitación. Ser creyente es únicamente conformarme con ser un seguidor de Cristo. Un discípulo es el que va más allá. Un discípulo es el que tiene el hambre de aprender. Un discípulo es el que tiene hambre y sed por la palabra. Un discípulo escudriña la palabra. No es que usted va a contradecir la palabra, sino que la va a escudriñar. Por lo tanto, el discipulado no es algo nuevo. Aún más, hubieron escuelas de profetas donde había un maestro que le enseñaba a los demás. Habían sinagogas donde se les enseñaban, habían sacerdotes que le enseñaban a los niños. Y le voy a decir algo, el discipulado no únicamente empieza cuando la persona está en su juventud, en la adolescencia, en la adultez. El discipulado empieza en casa. Usted empieza a enseñarle al niño, hablando del área espiritual, usted empieza a enseñarle al niño. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño. ¿Qué es instruir? Es enseñarle. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. ¿Por qué? Porque usted lo instruyó, usted le enseñó. Cuando nuestro Señor, durante su ministerio, lo primero que Él vino al llamar a aquellas personas, a aquellos pescadores, fue tomar el papel de un maestro que le iba a enseñar a estos nuevos creyentes a ser discípulos. La palabra discípulo significa el que aprende. Por lo tanto, hablando de discipulado, estamos hablando de enseñanza. Y para que exista la enseñanza, debe de haber un maestro. Y debe de haber un discípulo. Dios nos llama a todos, mi hermano. Y con el perdón se lo digo, nos llama a todos a no conformarnos con ser creyentes. Dios quiere que usted vaya más allá. Dios quiere que pase esos linderos religiosos, esos linderos eclesiásticos y nos convirtamos en verdaderos discípulos. Pero para ello usted tiene que tener un corazón de discípulo. Para ello usted tiene que tener ese deseo de aprender. No conformarnos, sino aprender más y más y más. Y le voy a decir algo, en el Señor nunca se deja de aprender. El mismo versículo lo puede escuchar 1 y 1000 veces y siempre que lo lee, algo nuevo aprende. Algo nuevo. Y es ahí, mi hermano, donde entra el Espíritu Santo, que mora dentro de los creyentes, que nos ayuda para que podamos entender la palabra, pero que nos dé luz. Por eso cuando usted vaya a leer la Escritura, vaya a estudiar la Escritura, no únicamente la lea, no únicamente venga, no, ore y pídale la dirección al Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo le revele, el Espíritu Santo le dé lo que qué quiere decir el escritor y cómo lo puede aplicar a su vida. Ahora, ¿por qué el Señor preparó a estos hombres? ¿Por qué el Señor espera que su iglesia sea preparada también de la misma manera? Y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de la estructura, no estamos hablando de un nombre, estamos hablando del cuerpo de Cristo, usted y yo.
¿Por qué Dios nos demanda que nosotros debemos de ser verdaderos discípulos del Señor? Porque tarde o temprano alguien va a demandar de usted que le explique, que le dé a conocer cuál es la esperanza que mora en usted. Vea lo que dice Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Váyase a Hebreos, Santiago, y ahí encuentra Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Amén, iglesia. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Oiga esto. Y estad, ¿qué dice ahí? Mire la palabra. ¿Y estad qué? Siempre. El que tiene deseo de aprender lo va a hacer todo el tiempo. No me conformo con un culto. Yo me recuerdo que en cierta ocasión estábamos sirviendo en otra iglesia y de repente pues yo llevaba la alabanza y cantamos aquella alabanza dentro del coro que dice: y entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente danzarán. Y cuando terminó, ¿verdad?, el culto, si me acerca el hermano algo molesto: mire, pastor, ¿cómo es posible que nosotros le estemos cantando a la Virgen? Porque así dice la alabanza, entonces la Virgen. ¿Por qué? Porque el concepto religioso, cuando escuchamos Virgen, todo el mundo se enfoca en la Virgen María. Pero la palabra Virgen dentro de la Biblia tiene muchos significados. Entonces vine yo y me le referí: no, hermano, mire, aquí se está refiriendo como virgen a una doncella. En este caso, ¿verdad?, se está refiriendo a la hermana de Moisés y Aarón después que cruzaron el mar, llegaron al otro lado y María, ¿verdad?, la profetisa, tomó una pandera y empezó a bailar y las jóvenes le siguieron, de ahí Moisés y ta. A eso se refiere. Pero qué bueno que este hermano llegó a reclamarme. Porque si no hubiera reclamado, si no hubiera preguntado, siempre hubiera quedado con el concepto que se estaba adorando a la Virgen María. Aunque María se llamaba también la hermana de Aarón y Moisés. Pero he ahí la importancia. Que nosotros debemos de conocer, debemos de tener esa hambre de aprender siempre. Dice ahí, preparado, estar siempre preparados, oiga bien, para presentar, ¿qué dice ahí? Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo le pregunto, ¿cuál es la esperanza que tenemos nosotros? ¿Cuál es la esperanza que tiene usted? ¿Cuál es la esperanza que nos mantiene siempre en pie? La vida eterna. La salvación, la vida eterna. Y como dice la palabra en Corintios, así como Cristo resucitó, también los que creyeron en Él vamos a resucitar. Y un día estaremos con Él para siempre en los cielos. Esa es nuestra esperanza. Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Entonces, alguien se le va a acercar para poderle preguntar: mire, ¿y cuál es su esperanza? Y usted, dice la palabra, tiene que estar preparado. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que el infierno no existe, que la vida se termina cuando es enterrado el hombre. El alma ahí está dormido con el cuerpo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra sobre el infierno? No, es que el infierno es esta vida. Esta vida no se compara con lo que es el infierno. Estos calores no se comparan con lo que es el infierno. Entonces, alguien se le va a acercar para conocer sobre esa esperanza, esa razón de esperanza que usted tiene. Porque tiene hambre, quiere conocer, que quiere salir de su duda. Entonces dice la palabra, usted, como la iglesia, usted, como creyente que ha pasado por ese proceso y ahora es un discípulo, usted con toda mansedumbre y reverencia le va a empezar a explicar. Ah, es que mire, y usted empieza a explicarle lo que dice la palabra. Pero ¿cómo yo puedo presentar defensa si no conozco la palabra? ¿Cómo yo puedo presentar defensa si no me intereso por aprender? Por eso es importante, mi hermano, que nosotros tengamos como uno de nuestros propósitos como creyentes el ser discípulo.
No conformarme con ser creyente, no conformarme con ser cristiano. Todo mundo allá afuera se llama, todo mundo se dice llamar cristiano, todo mundo le dice Dios le bendiga, hasta los que no son creyentes. Pruébelo, pruébelo. Mire, yo tengo una costumbre. Toda persona que me llama, toda persona que conozco, toda persona con quien trato, yo le digo hermano. Aunque no sea hermano, yo le digo hermano. ¡Hey! Dios le bendiga. Ah, gracias. Y como ya van conociendo al abolengo cristiano, amén, le dicen a uno. Y hasta se despiden como cristianos. Dios les bendiga. Mire, hasta los presidentes que son ateos, pues Dios les bendiga, pueblo salvadoreño. Porque era todo el mundo. No, dice el Señor. Yo no quiero que ustedes sean cristianos. Yo no quiero que ustedes sean creyentes. Yo quiero que ustedes sean discípulos. Porque el Señor eso es lo que demanda de la iglesia. Pero para ello existe el discipulado. Pero para que exista el discipulado, usted tiene que tener ese deseo y aceptar la invitación de aprender del Señor. Como le vuelvo a repetir, yo tenía el deseo de aprender. No me interesaba ser pastor. Ni por mi mente pasaba. Yo quería aprender del Señor. Pero lo primero me conllevó a lo segundo. Aún más dentro del pastorado, en los diferentes seminarios o discipulados que hemos tenido y hemos dado, yo me siento más a gusto con ser como maestro. Siento que tengo más tiempo, tengo más para explicar. Porque uno quisiera, mi hermano, que conocieran todo, ¿verdad? Pero no se puede. Por eso los discipulados. Y lo vamos a tratar de aplicar en los cultos, ¿verdad? Para que vayamos conociendo. Ahora, pero nosotros debemos de responder a ese llamado, a esa invitación. Vean con lo que dice conmigo, vamos a Hechos. Capítulo 11. Porque mire, aquí más claro no puede ser el agua, hermano. Más claro no se puede encontrar en la Biblia. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año. ¿Cuántos años tiene usted, entre comillas, de ser cristiano? ¿Cuántos años tiene usted, entre comillas, de ser creyente? Y se congregaron ahí todo un año, dice. Con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Al Señor le seguían muchedumbres, gentíos. Lo seguían. Pero no todos fueron discípulos. Y mire cómo termina. Y a los discípulos, no a la mucha gente, no a los gentíos, no a la muchedumbre, no a todos. Y a los discípulos se les llamó, ¿cómo dice ahí? Cristianos por primera vez. Ok. Entonces la pregunta sería, hermano, ¿qué somos nosotros? ¿Somos creyentes? ¿Cristianos en el abolengo religioso? ¿O somos discípulos? Dice ahí, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Por esta iglesia han desfilado gentes. Muchos han desfilado por esta iglesia. Pero la excepción dice, y a los discípulos, aquellos que marcan la diferencia dentro de toda esta gente, se les llamó cristianos. Ahora, entonces, ¿esto qué significa? Ser cristiano es igual a ser discípulo. Ser discípulo es igual a aceptar, a responder esa invitación que el Señor nos da de convertirnos en sus discípulos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dejó la gran comisión, ¿cuántos discípulos tenía el Señor? Pongamos 12 contando a Judas, ¿verdad? Y si no, pues quitemos a Judas y metamos a Matías, ¿verdad? Que Matías también entró en la colada, ¿verdad? Al final, allá en el libro de Hechos. 12 hombres preparados
12 hombres instruidos, 12 hombres enseñados para llevar adelante los propósitos de Dios para el mundo. 12 hombres. Ahora, a través de esos 12 hombres, año 2019, y los efectos de la toma de decisión de estos hombres que aceptaron la invitación, aceptaron el reto de ser discípulos, ahora, ¿quiénes son los beneficiados? Nosotros. Nosotros. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora como iglesia? Aceptar el reto como estos hombres y llevar el evangelio a toda criatura. Cuando dice el libro de Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, oiga bien, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último, no importa dónde nosotros nos movilicemos, debemos de estar preparados para ser testigos. ¿Y qué hace un testigo? Declara. ¿Qué hace un testigo? Da a conocer lo que conoce, valga la redundancia. Lo que ha visto, lo que ha experimentado, lo que ha conocido, por lo cual ha sido instruido. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. Que seamos creyentes, pero creyentes discípulos. Mucha gente, dice el Señor, pero solo aquellos se les llamó cristianos. ¿A quiénes? A los discípulos. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 17. ¿Lo tiene, iglesia? Mateo capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice la palabra? De manera que todas las generaciones, oiga bien, desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ok, está hablando de generaciones. 3 generaciones compuestas por 14 familias, 14 nombres, 14 generaciones. Pero si usted le pone atención y lo lee detenidamente, en la última generación no llega a los 14. En la última generación llega hasta 13 con nuestro Señor Jesús. La pregunta es, ¿quién es la generación 14? Porque hagamos una prueba. Vea lo que dice, desde la deportación a Babilonia. Versículo 12, ¿lo tiene? ¿Lo tiene, iglesia? Va, el versículo 12. Dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró ¿a quién? Va, Salatiel, ¿cuánto lleva ahí? 1. No tome en cuenta Jeconías, porque Jeconías terminó la generación anterior. Porque miren el versículo 11, ahí terminó esa generación, con Jeconías. Por lo tanto, esta generación, ¿con quién empieza? ¿Con quién empieza, iglesia? Con Salatiel. Es un discipulado, puede preguntar, puede decir, no tenga miedo. Ok, Salatiel. ¿Y Salatiel a quién? Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud a Eliaquín. Eliaquín a Azor. Azor a Sadoc. Sadoc a Aquín. Aquín a Eliud. Eliud a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Jacob a José. Y de José, Jesús. ¿Cuántos salieron? 13. ¿Y por qué dice 14? ¿Dónde está esa última generación? Acuérdese, hasta Jesús, 13. Falta una generación. Y esta es la generación que Dios espera que acepten el reto de ser discípulos. Porque todos ellos eran propósito del plan de Dios para que el Salvador viniera a este mundo para poder entregar su vida por nosotros, y ahora que lo entregó y ascendió a los cielos, dejó una nueva generación que se iba a encargar de los propósitos de Dios.
Cuando Jesucristo empezó a predicar, ¿cómo predicaba él? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Se acercó con él, él fue ascendido a los cielos y ahora hay una nueva generación que Dios espera, que nuestro Señor espera, que acepten el reto. Esos cristianos, esos creyentes, aquellos que tienen su encuentro personal con el Señor, aquellos que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, entonces el Señor dice, no se conformen con ser creyentes. Ser creyente significa creer en alguien. No se conformen con ser creyentes. Yo quiero que sean discípulos, porque solo el verdadero discípulo se convierte en cristiano. Ahora, ¿quién es esa nueva generación? Vaya conmigo a Salmo capítulo 22. Salmo capítulo 22, versículos 30 y 31. Salmo, capítulo 22, versículos 30 y 31. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la palabra, le hablo despacio. La que dice ahí, la posteridad le servirá. ¿Qué es posteridad? ¿Qué es posteridad? Los siguientes o los últimos. La posteridad le servirá. ¿A quién le vamos a servir? ¿O a quién espera Dios que sirvamos? A ese reino de los cielos. La posteridad le servirá. Oiga esto. Esto será contado de Jehová hasta la postrera. ¿Qué es postrera? La última. ¿Y cuántas generaciones dice que es la de 14 cada una? Y la última solo tiene 13. Así que falta ¿cuál? La última. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán, oiga, oiga esto, oiga el propósito de esta última generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él, y la palabra Él está tildada. ¿A quién se refiere entonces? A nuestro Señor, que Él hizo esto. ¿Pero qué hizo? Lo que usted ha aprendido del Señor y lo va a dar a conocer a otros. Pero Dios espera, mi hermano, que nosotros aceptemos el reto de convertirnos en discípulos. Por lo tanto, es necesario que como iglesia, es necesario que como creyentes, como cristianos, aprendamos del Señor, aprendamos de su palabra, tomemos los discipulados, empecemos a aprender para poder yo presentar buena defensa ante todo aquel que me lo demande de la esperanza que mora en nosotros. ¿Y cuál es la esperanza que mora en nosotros? Jesús murió, fue sepultado, resucitó y al tercer día. Y ahora, todos los que hemos creído en Él, también vamos a resucitar. Si no, dice Corintios, en vano es nuestra fe. Pero para ello, mi hermano, Dios le invita a que no únicamente tenga ese libro llamado Biblia como una referencia, sino que empiece a meterse dentro de la Biblia. Vea lo que dice, por favor, Juan 8:31. Juan 8:31. Y ahí donde dentro de cada uno de nosotros debe de nacer ese deseo de conocer, de aprender. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús, oiga bien, a los judíos que habían creído ¿en quién? En Él. Oiga bien lo que está diciendo. El Señor Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, o sea, que se convirtieron, que le aceptaron como el Hijo de Dios. ¿Qué les dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor?
que ya no estemos jugando, mi hermano, a ser cristianos. Ya no estemos jugando a ser creyentes. Ahora el Señor quiere que seamos verdaderamente sus discípulos. Verdaderamente sus discípulos. Pero ¿cuál es la condición? Permaneciereis en mi palabra. El Señor nos reta en su palabra. Escudriñad las escrituras, dice la palabra. Mediten en ella, inquieran en ella. ¿Y sabe qué nos está haciendo? Retos. Retos. A que queramos conocer, a que lo que metamos más de lleno. Dice que una recomendación que le da el estudiante de teología es que debe de tener un diccionario corriente, normal. No un diccionario bíblico, es otra cosa. Un diccionario corriente. Y buscar palabras, pusilánime. ¿Cuántos de nosotros hemos leído esta palabra? Pusilánime, pusilánime. A ver qué se ha volado. ¿Eh? Pero aquel que se interesa, no. Yo voy al diccionario. Pusilánime. Aguado. No es salvadoreño, va. Aguado. Aquel que, Pero como no nos interesa, pero aquel que en su lectura tiene un lapicero, si usted viera mi Biblia, yo voy leyendo y cuando hay una palabra, una frase, una oración que le encuentro un sentir, yo marco, yo lo mancho. Y ahí lo marco. Porque en eso Dios me está hablando, yo estoy aprendiendo. Y el reto del Señor es ese, que escudriñemos su escritura, que meditemos en ella, que inquiramos en ella, que permanezcamos en su palabra, que diariamente la estudiemos. Sí, tengamos un devocional, un altar familiar, no hay ningún problema, pero su altar personal tiene que ir más allá. Mire, ahora la tecnología, la ciencia se presta, hermano. Usted lee la Biblia, encuentra una palabra, no la entiende, se va al internet, ¿verdad? Y en Google pone ahí, ¿verdad? Definición de, y ahí le va a dar un sinfín de definiciones para que tengamos más clara la palabra. Algo que usted ha denotado es que hay muchas versiones de la Biblia. Reina Valera, Dios habla hoy, de estudios, plenitud, sin fin. La Raire, la Thompson, sin fin. Lenguaje actual, lenguaje del pueblo. Ahora, ¿cuál es el fin de ellos? Que cuando usted lea la Biblia, encuentre un lenguaje más apropiado, más entendible. Más entendible. En pocas palabras, ¿verdad? Al idioma que nosotros conozcamos, a la palabra que nosotros conozcamos. Ese es un fin de las versiones de la Biblia. Más adaptada, dicen ellos, más actualizada. Porque los lenguajes van cambiando. Pero el fin de todo ello, mi hermano, es que nosotros no nos quedemos únicamente con una lectura somera, superficial, sino que escudriñémosla. Escudriñémosla. Y que de ahí vayamos aprendiendo. ¿Para qué? Para estar dispuestos a dar testimonio de esa razón de esperanza que hay en nosotros. Por eso va a encontrar usted que en la gran comisión, en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id. ¿Y qué dice? ¿Y hacer qué? O sea que no dice, miren, vayan y yo voy a ser el discípulo. No, señores, vayan y ustedes hagan discípulos. Ay, Señor, ¿y por qué? ¿Y yo cómo? ¿Y de a dónde? Entonces dice el Señor, tiene que empezar a escudriñar la Escritura, tiene que empezar a tener una mentalidad de discípulo. ¿Quién es un discípulo? El que aprende. Marta andaba afanada, haciendo los quehaceres de casa. Posiblemente se conformaba con el cultito, se conformaba únicamente a escuchar a Jesús. Mientras María, cuando Jesús llegó a la casa, dice que tomó la mejor parte. ¿Y qué hizo María? Sentarse a los pies del Señor. Y estaba pendiente de toda palabra que saliera de la boca.
Cualquier cosita está anotando, hermano. Por eso es importante, mi hermano, que cuando usted venga a la iglesia, independientemente del culto que sea, traiga una libretita. Anote. Anote. Ponga ahí alguna referencia, algo que Dios le dijo en ese versículo, póngalo ahí, alguna palabra que investigar, que averiguar. Anótelo, anote. Y eso nos ayuda a crecer en la palabra. Nos ayuda a crecer. El discipulado cristiano nació con nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primer y gran maestro. Tan así que muchos judíos le reconocían como rabí. La palabra rabí significa maestro, instructor. Mi maestro, mi grande. Y muchos decían, este habla como quien tiene autoridad, porque conocía la palabra. ¿Cómo venció al enemigo? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y dice que el enemigo salió huyendo de él, hermano. No, con este no puedo. No. Yo conozco Biblia, dice Satanás, sí, pero este no puedo. ¿A quién cree usted que anda buscando? El enemigo. A los débiles. A los que no tenemos ese sentir, mi hermano, de ser discípulos y conformarnos únicamente con ser un creyente. Ser un creyente. Yo espero en el Señor que a partir de este miércoles usted tenga ese sentir en su corazón. Lo vuelvo a repetir, serán temas específicos que se estarán tocando. Y si usted quiere conocer algún tema, agarre una hojita de petición, póngalo ahí, trasládemelo. Ponga ahí, pastor, me gustaría saber de esto, me gustaría este tema. Porque esa es la idea del discipulado. Aprender, aprender, aprender. Para que cuando venga el enemigo, mi hermano, no nos mueva para ningún lado. Hace un par de años se congregaban con nosotros una familia, una hermana de la tercera edad, un joven, una jovencita. 3 venían. Solo venían domingo por la tarde. No sé si se congregaban en otra iglesia, no lo sé. Pero con nosotros estaban los cultos de domingo a las 5. Solo ese culto. Durante la semana no se venían. De repente, dejaron de venir. Y como aquí no somos como aquellas iglesias de que tenga este papelito de membresía, ponga su dirección, ponga su teléfono, ¿verdad? Para tenerlo controlado donde vive. No. Nadie sabía dónde vivía, nadie supo de ellos. Con el tiempo, mi hermano, alguien de repente me dijo, pastor, ¿se acuerda de aquella señora? ¿Y se acuerda de aquella jovencita? ¿Se acuerda de aquella muchachita? Sí, me recuerdo. Se hicieron mormones. Cayeron fácilmente en las garras de las sectas. Porque teniendo la verdad, no les interesó. Teniendo la verdad, no les dieron la importancia de vida del aprender. Y de repente vino una corriente, fácilmente, ¿verdad? Le engatusó y ahora andaba con su maletincito. Ahora andaba con su mochilita como mormones. Allá vamos a ir a parar nosotros, hermano. Si no tenemos bien claro cuál es nuestra fe y tener bien claro cuál es mi papel como creyente. Mi papel y mi propósito como creyente es ser discípulo. Y el ser discípulo es que yo tenga el deseo, las ansias de aprender cada día más y más y más y más y más y más del Señor. Y eso nos mantendrá fuertes
ante cualquier corriente que pueda venir, porque aquí en El Salvador vienen corrientes de todo tipo, hermano. Todo tipo de corrientes. Ya no juguemos a ser cristianos. Ya no juguemos a ser iglesia. Convirtámonos en verdaderos discípulos del reino de los cielos. Que Dios bendiga su palabra en esta preciosa noche.